Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Retrobasket Spain. Hoy de nuevo el tema va a ser el Dream Team, ¿vale? Vamos a hablar del Dream Team. Y para ello vamos a recordar el vídeo en el que hablé del libro Dream Team escrito por Jack McCallum. Cuando hablé de este libro olvidé comentar dos partidos no oficiales de los que habla en el vídeo. Por un lado, el partido que juega el Dream Team contra un equipo de jugadores jóvenes, de rookies, y por otro lado, el famoso partido en el cual el equipo de Jordan se enfrenta al equipo de Magic, el que es definido en el libro como el mejor partido de la historia, una cosa así, y del que tanto se ha hablado. Ambos partidos aparecen muy bien reflejados en el libro, y eso me llevó a imaginar, bueno, ¿y qué habría pasado si el Dream Team se hubiese enfrentado a un equipo con todas las estrellas europeas o incluso a un equipo del resto del mundo? Y era un hecho que si recordáis lo mencionaban en las revistas en aquel momento como algo hipotético, nunca como algo ni siquiera que se planteara sobre el papel, pero sí en el terreno de la hipótesis. Por tanto, he decidido en este vídeo hablaros de cuál sería ese equipo europeo que yo diseñaría para enfrentarme al Dream Team. Me imagino que muchos tendréis un equipo distinto, muchos pensaréis que el Dream Team de aquella época era un equipo invencible. De hecho, quizás yo sea uno de los que piensa que así era. Pero no obstante, me parece interesante usar la imaginación, dejar volar la imaginación y buscar un equipo que pudiera perder de menos de 10 puntos, o si jugaran varias veces en alguna de ellas ponérselo difícil al Dream Team. Y nada, a ver qué os parece. En primer lugar, como base, he elegido a Sharunas Marchulenis porque recordaréis que sus primeros años NBA, que coinciden más o menos con esta época de la que hablamos, fueron muy buenos. Creo que ni él, ni los miembros del staff de los Warriors, encabezados por Don Nelson, ni prácticamente nadie esperaba que un jugador que venía de lo que aún era en aquel entonces la Unión Soviética tuviera un rendimiento tan bueno y tan inmediato en la NBA. Era un jugador bastante dotado físicamente y capaz de dirigir a un equipo de NBA con bastante solvencia. Ya os digo, sobre todo en sus primeros años. Después vinieron ya unos momentos peores, físicamente empezó a tener lesiones y su carrera fue a menos. Y esa sería, ya os digo, mi elección como base. A la hora del juego ofensivo no era un jugador a lo mejor muy anotador, pero no importa porque, como vais a ver, nuestro Euro Dream Team o resto del mundo Dream Team, ya veremos cómo lo llamamos, estaba repleto de jugadores capaces de anotar ellos solos 30, 40 o incluso más puntos. Hablando de anotar 30, 40 o incluso más puntos, el escolta de nuestro equipo sería, por supuesto, Drazen Petrovic, que además, si recordáis, podía jugar también de base, lo cual supondría un dolor de cabeza adicional para este Dream Team, poner al base del Dream Team que correspondiera, ya fuese Magic o bien Stockton, a defender a Petrovic. Sería un auténtico dolor de cabeza, ya que ya sabéis, Petrovic era capaz de anotar de línea de 3, de media distancia, era capaz de penetrar, era capaz de sacar de quicio a cualquier defensor rival. Así que esa es mi elección. Además, si a lo mejor hay gente que habla de sus malos inicios en Portland, es que prácticamente no vais a encontrar a ningún jugador en la época, incluso grandes figuras de Portland, de los Blazers, que en sus años rookies
no las pasaran canutas. Era un equipo que era un infierno para cualquier rookie en la época. Y bueno, me imagino que la mayoría coincidiréis en que no había otro jugador para esta posición mejor que Drazen Petrovic. Continuamos y a lo mejor ya para alero, para la posición de alero sí que va a haber mucha más controversia, mucha más discusión. Yo he elegido a Detlef Schrempf porque era un jugador con ya una larga experiencia NBA, un jugador que fue claramente de menos a más y que se encontraba ya cerca de su mejor momento en la NBA. En aquel entonces ya juraría que estaba en los Indiana Pacers y sus cifras habían subido notablemente respecto a su periplo inicial en Dallas Mavericks. No era un jugador demasiado malo defensivamente y de nuevo otro jugador con capacidad anotadora desde todos los puntos del campo. Continuamos y con el puesto que tuve más problemas con diferencia para diseñar mi equipo, ¿vale? Mi Euro Dream Team o resto del mundo Dream Team fue con la posición de ala pivot. Me las vi canutas, de manera que opté por una alternativa diferente. Y como ala pivot titular habría situado a Divac, el cual le habría ocasionado muchos problemas tanto a Karl Malone como a Barkley a la hora de defenderle, ya que era un jugador de nuevo capaz de tirar no solo desde cerca, sino también desde tanto el triple como una media distancia larga y demás. A la hora de defender quizás habría tenido más problemas, sobre todo con Malone, al tratarse de un jugador muy fuerte, y en el caso de Barkley, al ser un jugador con mucha más movilidad y también bastante fuerte, como ya recordáis. Pero ya os digo, creo que habría sido una buena opción para el puesto de ala pivot, sobre todo teniendo en cuenta a quién, me imagino que nadie lo duda, a quién habríamos tenido en el puesto de pivot. Nada más y nada menos que el zar lituano, fijaos qué contradicción, como lo denominaban, ¿vale? El zar lituano, Arvydas Sabonis, que será protagonista en Retrobasket Spain en infinidad de ocasiones. Sabonis, para mi gusto, en mi opinión, era un pívot top 5 mundial en aquel momento, ¿vale? Solo por debajo de Ewing o Olajuwon. Con Robinson habría que verlo, porque Robinson cada vez que jugaba contra Sabonis las pasaba canutas. Y podríamos poner en esos 4 pivots que podrían estar por delante de Sabonis a un Shaquille O'Neal aún por debutar en la NBA, pero de los que todos ya sabíamos el potencial que tenía. Y bueno, si no fuera por el hándicap físico que ya tenía Sabonis en aquellos años, hablaríamos de un jugador al mismo nivel que esos pivots de los que hablamos. Mejor pasador que todos ellos, mejor tirador de 3 que todos ellos, capaz de pelear dentro de la zona, buen defensor, con buenos números en tapones. Es decir, que salvo su lentitud, muchos movimientos por razones obvias, sería un jugador que se lo pondría muy difícil, o por lo menos más difícil que las selecciones de solo un país a las que se enfrentó el Dream Team, en las Olimpiadas. Proseguimos. Y aquí os dejo elegir, ¿vale? Podéis elegir o a Nikos Galis o a Panayotis Giannakis. Primeramente, yo en el equipo que había diseñado para este vídeo había elegido a Giannakis porque en el 92 creo que estaba en mejor momento que Galis, que ya iniciaba gradualmente su cuesta abajo. Creo que ya en el 92 no jugaba en la selección griega por discrepancias con federación, entrenadores, etcétera. Pero no obstante, si elegís a Galis, seguiríais teniendo a un jugador capaz de anotar los puntos que él quisiera en un partido. Perderíais dirección de juego, que sí os aportaría Giannakis en mejor medida. Y proseguimos, y aquí tenemos a nuestro representante en este equipo, en este
Euro Dream Team, que sería Alberto Herreros. El hándicap con el que nos encontraríamos en el caso de Herreros sería el físico a la hora de defender, pero ofensivamente sería una alternativa buenísima para anotar desde tanto línea de 3 como media distancia. Si recordáis, Herrero solía entrenar en verano en los campamentos de Indiana Pacers, que era algo muy común entre los jugadores en aquella época. Aunque no jugaran en NBA, en verano iban allí y entrenaban y eran vistos por los ojeadores, conseguían mejorar diferentes habilidades, y ese era el caso de Herreros. Y a mi entender podría tener un sitio en este equipo perfectamente, a pesar de que ya sabéis que la actuación de la selección española en Barcelona 92 fue un auténtico descalabro, ¿vale? Y un fracaso sin paliativos. Continuamos, y para ala pivot tenemos a Toni Kukoc, que muchos, y os entiendo, consideraréis que Kukoc debería ser el titular. Toni Kukoc debería ser el titular en lugar de Detlef Schrempf, o incluso colocar a Kukoc de 3 y Schrempf de 4. Tampoco sería algo descabellado, ni mucho menos. Yo he elegido ponerlo como suplente porque físicamente aún era un jugador algo débil, aunque eso lo contrarrestaba con un talento increíble y de nuevo con una capacidad anotadora fuera de duda. De hecho, esa es la característica que veis que tendría este equipo, es decir, compensaría sus carencias defensivas ante Dream Team, no serían capaces de defender a muchos de los jugadores, con un poderío ofensivo increíble que haría que la balanza pudiera, en un momento dado, si no equilibrarse, sí quedar más cerca que cualquier otro equipo que podamos imaginar en la época. De nuevo, para el ala pivot suplente, volví a tener problemas y elegí de nuevo a un pivot, ¿vale? Un pivot, aunque también jugaba de ala pivot en ocasiones, no es pivot, por así decirlo, por ejemplo, cuando jugaba en su selección, ¿vale? Y me quedé con Dino Radja. Creo que podría ser una alternativa interesante a la hora de jugar los minutos que no jugase Divac en este equipo, y sería un jugador, de nuevo, como todos los demás jugadores, con buen pase, buen tiro de media, larga distancia no recuerdo tanto, sí también, media distancia por supuesto, ágil, inteligente, fuerte, podría también jugar sus minutos de pivot sin desentonar contra los pivots de Dream Team, así que esa sería mi elección. Y fijaos lo que me ocurrió para el puesto de pivot. Primeramente, pensé en Brankovic. Le daría minutos de descanso a Sabonis, le haría faltas a los pivots rivales, se lo pondría difícil a anotar con su envergadura, su capacidad de taponar, etc. Pero claro, ofensivamente era prácticamente un cero a la izquierda, tanto en baloncesto NBA como en baloncesto europeo. Así que de repente pensé en reemplazarlo, y así lo hice, por Rick Smith, jugador quizás un poco olvidado, el neerlandés, como hay que decir ahora, siempre a mí me sale holandés, pero bueno, la palabra correcta es neerlandés. Rick Smith. Creo que sería una elección mucho más equilibrada que Brankovic. Puede que no tan bueno como Brankovic en el aspecto defensivo, pero también destacable y mucho mejor que Brankovic en el ofensivo. Sería un reemplazo excelente para Sabonis. Incluso para muchos podríais pensar que podría quedar por delante de Sabonis y ser el titular. No es mi opinión, pero los que conocierais la NBA de la época y os gustase, creo que a lo mejor no descartaríais esa posibilidad. Continúo con el equipo y me quedan, evidentemente, igual que el Dream Team tenía 12 jugadores, nuestro equipo va a contar con 12 jugadores. Como jugador número 11 he elegido a Sasha Djordjevic, Alexander Djordjevic,
que quizás aún no estaba en el punto álgido de su carrera, pero habría sido un jugador al que no se habrían esperado los miembros del Dream Team, ¿vale? Ya sabéis, capaz de anotar triples en la cara del defensor, jugador súper explosivo, sin miedo a jugarse el último tiro, etcétera. Creo que no es mala opción. Habría otras, ¿vale? Habría otras, por ejemplo, en vez de elegir solo a uno de los dos, Galis o Giannakis, tener a los dos en el equipo, pero ya os digo, mi opción como jugador 11 sería Djordjevic, y si fueran años después, ¿vale? En cuanto avanzáramos 1 o 2 años, es decir, habláramos del año 93, 94, sería titular, pasaría directamente del puesto 11 al puesto de titular sin ninguna duda. Y paso al jugador número 12, aunque aquí no termina la historia. Como número 12 he elegido a Alexander Volkov, más que nada porque también estaba en NBA, en los Atlanta Hawks, aunque su rendimiento en NBA no fue muy bueno, no se adaptó tan bien como lo hicieron el resto de jugadores de los que estamos hablando, ya sea Marchulenis, Petrovic, al que le costó un poco más, pero en New Jersey explotó, Divac, etc. Por tanto, por esa razón lo he elegido en el puesto número 12. Un puesto que podría peligrar si en vez de hablar de un Eurodream Team habláramos de una selección resto del mundo. En ese caso, puede que tuviéramos 11 europeos, o podríamos haber quitado algún europeo de los que tenemos y haber incluido, por ejemplo, a Piculín Ortiz en el puesto de ala pivot. Creo que habría sido también una opción muy buena. Habría sido un buen jugador digamos, de complemento en este equipo. Sí, podría haber sido una buena opción. Y si seguimos en esa línea de selección resto del mundo, podéis reemplazar o bien a Volkov, o bien si por ejemplo consideráis que Herreros os sobra, o qué sé yo, Screnf, a quien queráis, lo podríais reemplazar en este equipo e incluir, incluso como titular, a Oscar Smith Becerra. No voy a decir nada de Oscar que no sepáis, ¿vale? Otro anotador incansable, capaz de llevar a cualquier equipo a sus hombros en el aspecto ofensivo. Defensivamente tenía más carencias. Y ya os digo, creo que si incluimos a Oscar en el equipo, sus posibilidades de victoria aumentarían considerablemente. Problemas que tendría este equipo del que hablamos: el factor defensivo, también ser capaces los jugadores, como hizo el Dream Team, de repartirse protagonismo, de dejar a un lado los egos gigantescos que tenían todos estos jugadores, y quizás debería ser un equipo que jugase con un estilo más parecido a lo mejor al baloncesto moderno, ¿vale? Que a mí personalmente no me llama mucho la atención, pero habría sido una buena alternativa para contrarrestar el poderío del Dream Team. Y os comento que mientras he hecho esta investigación para mi vídeo, he descubierto un dato que desconocía. Y es que el Palmeiras, el equipo de Oscar, a finales de los 70, se enfrentó a Michigan State y estuvo en el aire la posibilidad de que Michigan contara con los servicios de Oscar para jugar en la universidad, lo cual habría sido algo auténticamente sorprendente, ¿vale? Ya os digo, esa posibilidad, por lo que he visto en algún artículo que podéis buscar por ahí, existió. Y por supuesto, todo equipo necesita un entrenador. ¿A quién he elegido para entrenador? Puede que a muchos os sorprenda, puede que a otros no. Mi elección como entrenador de este equipo de ensueño europeo o mundial no es otro que Aito García Reneses, al que aquí vemos entrenando al Juventud de Badalona y dando instrucciones a Ricky Rubio. Creo que es la opción perfecta para un equipo como este. Era un entrenador
muy moderno para su época, ¿vale? Muy, muy moderno. De hecho, sigue en activo, o al menos seguía hasta el final de la pasada temporada. Y cosechó grandísimos éxitos en prácticamente todos los equipos en los que estuvo. ¿Vale? Para mí sería la elección ideal. Muchos de vosotros a lo mejor elegiríais algún entrenador o bien balcánico o bien Agomelski, ¿vale? Qué sé yo. Pero para mí, mi elección para este equipo sería Aito García Reneses. ¿Vale? Y con esto termino este vídeo de baloncesto fantasía, ¿vale? Que espero que os haya gustado. Si es así, si os ha gustado, si os ha resultado interesante todo lo que os he contado, os invito a que visitéis mi canal Retrobasket Spain, en el que hablo de un montón de cosas relacionadas con el baloncesto de los años 80 y 90. Sin más, me despido de vosotros y os mando un saludo desde Retrobasket Spain. Hasta la próxima.